Hola, hola, mis amores. Qué alegría tenerlos de nuevo aquí en el canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un chismecito de esos que nos encantan. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que sé que a muchos de ustedes les va a volar la cabeza, algo que han estado pidiendo, que han estado soñando y que finalmente podría estar sucediendo. Y sí, como ya habrán leído en el título, vamos a hablar de Can Yaman y de Meth Özdemir. Así es, la pareja que nos robó el corazón en Pájaro Soñador, podría estar de nuevo en escena, juntos. Pero no se emocionen todavía, que aquí vamos a desmenuzar todo, vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada fotografía filtrada, para que no se nos escape absolutamente nada. Porque honestamente después de tanto tiempo, después de tantos rumores, de tantas idas y venidas, verlos juntos de nuevo sería, sencillamente, un sueño hecho realidad. Y aquí en este canal, nos encanta soñar en grande y analizar cada pista que nos dan estos dos titanes de la pantalla. Antes de que me lance de lleno al tema, déjenme recordarles lo de siempre, lo que ya saben, pero que nunca está de más mencionar, no olviden suscribirse al canal. Así no se pierden ninguno de nuestros chismes jugosos, de nuestras teorías locas, de nuestras noticias bomba, de todo lo que preparamos con tanto cariño para ustedes. Y por supuesto, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así estarán al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las telenovelas turcas y por supuesto, de nuestros amados Can y Demet. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Todo este revuelo, toda esta locura, comenzó hace unos días cuando empezaron a circular unas fotografías en redes sociales. Fotos de dudosa calidad, todo hay que decirlo, pero que a los ojos de los más fanáticos, no dejaban lugar a dudas de eran ellos. Can y Demet juntos en Milán. ¿En Milán? ¿Qué hacían en Milán? ¿Coincidencia? ¿Una cena de amigos? ¿Un reencuentro secreto? Las preguntas, como era de esperarse, comenzaron a inundar las redes sociales. Todo el mundo se preguntaba lo mismo, ¿qué está pasando? Por supuesto, al principio, como siempre, saltaron los más escépticos. Que si las fotos eran viejas, que si eran montajes, que si era una estrategia de marketing, las típicas teorías conspirativas que siempre acompañan a estas noticias. Pero conforme pasaban los días y nuevas informaciones iban saliendo a la luz, la teoría del reencuentro secreto comenzó a tomar mucha más fuerza. Y es que, señores, no solo se trataba de las fotos. Los fans más acérrimos comenzaron a investigar, a seguir cada paso de Can y Demet en redes sociales y encontraron pequeños detalles que parecían indicar que, efectivamente, algo estaba sucediendo. Por ejemplo, ambos empezaron a publicar historias y posts en Instagram con una estética similar, casi como si hubieran estado en el mismo lugar, o en lugares muy parecidos. La paleta de colores, la luz, el tipo de fondo, detalles que para muchos podrían pasar desapercibidos, pero que para los fans más atentos son como una gran pancarta que dice «Estamos juntos». Además, un par de influencers turcos que suelen estar al tanto de los chismes de la farándula también empezaron a dejar caer pistas sutiles, que si un guiño, que si un comentario ambiguo, que si una foto borrosa con una frase en clave. Un verdadero festival de indirectas que nos tenían a todos al borde del asiento. Y claro, la prensa turca, que no se pierde ni una, también empezó a indagar. Y aunque no hay una confirmación oficial, varios medios de comunicación han publicado notas hablando de este reencuentro, destacando el secretismo que lo rodea y la expectación que ha generado entre los fans. Que si se encontraron por trabajo, que si fue por puro placer, que si están planeando algo juntos, la verdad es que todos son suposiciones, pero las piezas del puzzle parecen encajar a la perfección. Además, no olvidemos que hace unos meses ya hubo un pequeño revuelo cuando ambos fueron vistos en el mismo evento, aunque no se fotografiaron juntos. Ese evento fue una especie de antesala de lo que está ocurriendo ahora. Como si estuvieran midiendo las aguas, tanteando el terreno para un posible reencuentro. Y ahora, parece que ese reencuentro se ha materializado en la hermosa ciudad de Milán. ¡Ay, Milán, ciudad del amor y de los secretos! ¿Qué estará pasando entre Can y Demet en esas calles italianas? Obviamente hay que tener en cuenta que Can y Demet son dos personas muy reservadas con su vida personal. No suelen compartir muchos detalles sobre sus relaciones y siempre han mantenido un perfil bastante bajo fuera de sus trabajos en la pantalla. Pero esta vez el secretismo parece ser aún mayor. Como si quisieran evitar a toda costa que se filtrara algo antes de tiempo. ¿Por qué tanto misterio? ¿Será que están planeando algo grande?
¿Una nueva serie juntos? ¿Una película? ¿Un proyecto secreto que nos dejará a todos boquiabiertos? La imaginación, como era de esperar, se dispara a niveles estratosféricos. Por supuesto, todos los fans tenemos la esperanza de que este reencuentro tenga algo que ver con un nuevo proyecto profesional. Imaginemos una segunda temporada de Pájaro Soñador, o una nueva serie protagonizada por ambos. Sería la bomba. Pero seamos realistas, también es posible que simplemente se hayan juntado como amigos, o por otros motivos que nada tienen que ver con el mundo del espectáculo. Pero, ¿se imaginan? Khan y Demet juntos en una nueva producción. La química entre ellos es innegable, la conexión que transmiten a través de la pantalla es mágica, es algo que muy pocas parejas de actores logran alcanzar. Y esa magia, ese magnetismo, es lo que nos tiene a todos tan enganchados, tan pendientes de cualquier novedad. Además, hay que reconocer que después del éxito arrollador de Pájaro Soñador, muchos fans se quedaron con ganas de más. Queríamos verlos juntos de nuevo, queríamos seguir disfrutando de esa pareja que nos hizo suspirar, reír, llorar, sentir. Y ahora, con este posible reencuentro, la esperanza se reaviva. La llama del Kandem, como muchos los conocen, vuelve a arder con fuerza y nos tiene a todos expectantes. No importa si es un proyecto profesional o simplemente un encuentro personal, lo importante es que los vemos juntos de nuevo, que la magia sigue ahí y que, quién sabe, tal vez este sea el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Pero claro, no podemos dejar de lado el lado más escéptico de la situación. Es posible que este reencuentro en Milán sea una simple coincidencia, que las fotos hayan sido tomadas en otro momento, que los detalles que hemos interpretado sean simplemente eso, detalles sin mayor significado. Es importante mantener la calma, no dejarnos llevar por la euforia y analizar todo con objetividad. Pero al mismo tiempo, ¿quién puede culparnos por soñar? ¿Quién puede culparnos por tener la esperanza de verlos juntos de nuevo en la pantalla? De todos modos, independientemente de lo que esté pasando entre Khan y Demet, una cosa es segura, la expectación es máxima. Todo el mundo está pendiente de sus redes sociales, de sus comentarios, de sus movimientos. Y nosotros, por supuesto, no nos quedamos atrás. Aquí en el canal seguiremos investigando, seguiremos analizando cada detalle, seguiremos informándolos de cualquier novedad que surja. Porque al final, esta historia, este culebrón, nos encanta. Nos tiene pegados a la pantalla, nos hace soñar, nos hace creer en la magia y en los finales felices. Y hablando de finales felices, no podemos olvidar que, más allá de la posibilidad de un nuevo proyecto juntos, muchos fans también sueñan con que Khan y Demet retomen su relación personal. Después de todo, durante las grabaciones de Pájaro Soñador, hubo rumores de un romance, de una conexión muy especial entre ellos, y aunque nunca se confirmó nada, la química entre ambos era innegable. Y claro, la posibilidad de que ese romance se reavive ahora, con este encuentro en Milán, es algo que emociona a muchísimos fans. Pero como siempre tenemos que ser cautos y no dejarnos llevar por la fantasía. La realidad es que no sabemos qué está pasando en la vida personal de Khan y Demet, y lo más importante es respetar sus decisiones y su privacidad. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, seguir apoyando sus proyectos, seguir admirando su talento y, por supuesto, seguir soñando con verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real. Y aquí en este canal, seguiremos siendo testigos de cada paso que den, de cada movimiento, de cada novedad. Porque al final esta historia, este culebrón, es parte de nuestra vida, es algo que nos une, que nos hace reír, que nos hace soñar y que, por supuesto, nos hace muy felices. Pero volviendo al tema principal, a las famosas fotos de Milán. Si bien la calidad no es la mejor, y hay algunos que dicen que podrían ser falsas, otros argumentan que son auténticas y que fueron tomadas por algún paparazzi despistado. Y es que, seamos honestos, en el mundo del espectáculo todo es posible. Las fotos filtradas, los rumores, las indirectas, todo forma parte del juego. Y nosotros, como buenos espectadores, nos encanta jugar. Nos encanta analizar, debatir, teorizar y, por supuesto, soñar. Así que, independientemente de lo que esté pasando realmente entre Khan y Demet, lo importante es que estamos disfrutando de este culebrón, que nos tiene a todos pegados a la pantalla y que seguramente dará mucho más de qué hablar. Y es que la pareja Khan y Demet es un fenómeno. Su conexión en pantalla es tan potente que se ha ganado el corazón de millones de personas en todo el mundo.
Han creado una comunidad de fans fiel y entregada que está dispuesta a seguir cada paso que den, cada proyecto, cada rumor, cada indirecta. Y esa conexión, ese fenómeno, es algo que va más allá de lo puramente profesional. Es algo que se ha colado en nuestras vidas. Ese en nuestros corazones y que nos hace soñar con un reencuentro, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Y aquí en este canal, seguiremos siendo parte de esa comunidad, seguiremos alimentando esa ilusión y seguiremos disfrutando de todo lo que tenga que ver con Khan y Demet. Así que si eres fan de esta increíble pareja, si también estás soñando con verlos juntos de nuevo, ya sea en una nueva serie, en una película o simplemente como amigos, este es tu lugar. Aquí podrás compartir tus teorías, tus esperanzas, tus sueños y por supuesto podrás estar al tanto de todas las novedades que vayan surgiendo. Porque como siempre digo, juntos somos más fuertes y juntos podemos hacer que nuestros sueños se hagan realidad. Y eso es todo por hoy, mis amores. Ha sido un chismecito intenso, lleno de intriga, de teorías y de muchas, muchas esperanzas. Resumiendo un poquito, hemos hablado del posible reencuentro de Khan y Demet en Milán, de las fotos filtradas, de los rumores, de las indirectas en redes sociales, del secretismo que rodea a este encuentro y de las múltiples posibilidades que podrían surgir de todo esto. Una verdadera locura. Pero una locura de las que nos encantan, ¿verdad? Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por estar aquí, por acompañarme en este nuevo vídeo, por dejar sus comentarios, por compartir sus opiniones y por formar parte de esta increíble comunidad. Sus mensajes siempre me llenan de alegría y me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Son los mejores. Y ahora, no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Khan y Demet están juntos en Milán? ¿Creen que se trata de un nuevo proyecto profesional o de un encuentro personal? Compartan sus teorías, sus ideas, sus esperanzas. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por supuesto, no se olviden de dar like al vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que así me ayudan a seguir creciendo y a traerles mucho más contenido jugoso y entretenido. Y activen la campanita para que YouTube les avise de cada nuevo vídeo. Y eso es todo por hoy, mis amores. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño y de buena vibra. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias bomba y más teorías locas. Hasta la próxima y a seguir soñando con Khan y Demet. Adiós, adiós.